El cuerpo humano, obra maestra biológica, revela su complejidad a través de la genética. Variaciones raras heredadas, persistentes a través de los tiempos, ofrecen a los científicos ventanas inestimables hacia la evolución y la diversidad. Esta exploración examina a 10 familias con rasgos genéticos excepcionales, estudios de casos vivos que desafían los límites del ADN. Analizaremos estos ejemplos notables, destacando su impacto en la vida y la investigación. Número 10. La comunidad de la tribu Butin, Indonesia. Ojos azules inusuales. En el sureste de Sulawesi, en Indonesia, la tribu indígena Butin presenta un fenómeno genético notable, la aparición de ojos de un azul impactante en una población que generalmente posee ojos de color marrón oscuro. A diferencia de los pigmentos azules asociados con las poblaciones europeas, se sospecha que esta coloración está ligada a una variación rara del síndrome de Waardenburg, un trastorno hereditario que afecta la pigmentación y a veces la audición. La importancia de esta observación reside en el aislamiento de la comunidad, lo que permite a los investigadores estudiar la persistencia de esta mutación genética sin una influencia genética externa significativa. El estudio de la tribu Butin contribuye así a dilucidar los mecanismos por los cuales las mutaciones raras se mantienen y se manifiestan en poblaciones humanas específicas, enriqueciendo nuestro conocimiento sobre la diversidad genética y la heredabilidad de los fenotipos. Los científicos continúan monitoreando a estas familias para descifrar los patrones de expresión de estos genes pigmentarios raros y comprender su dinámica evolutiva a lo largo de las generaciones, aislando los marcadores específicos asociados con esta expresión fenotípica única. Su patrimonio genético representa un recurso valioso para la genómica de las poblaciones insulares. Número 9. La familia Sarker, Bangladesh, ausencia de dermatoglifos. La familia Sarker en Bangladesh es célebre por una particularidad dermatológica extrema. Varios de sus miembros, a través de diferentes generaciones, han nacido sin huellas dactilares ni líneas palmares, una condición conocida como adermatoglifia. Esta anomalía es el resultado de una mutación en el gen SMARCAD1, esencial para el desarrollo de la piel. La ausencia de estas crestas epidérmicas características hace que la identificación biométrica por escáner de huellas dactilares sea extremadamente difícil, lo que le ha otorgado a esta condición el apodo informal de enfermedad del retraso de inmigración. Las investigaciones realizadas en esta familia son cruciales para mapear el papel preciso de los genes implicados en la morfogénesis de los patrones cutáneos. Comprender cómo una mutación puede interrumpir la formación de estas estructuras, tan fundamentales para la identificación y la manipulación fina, ofrece perspectivas valiosas sobre las etapas tempranas del desarrollo embrionario y la diversidad de los rasgos biológicos humanos. Esta familia ilustra de manera impactante la interconexión entre la genética, el desarrollo tisular y las implicaciones sociales de los rasgos físicos, y podría desbloquear nuevas estrategias para la regeneración de tejidos. El estudio continuo busca determinar los mecanismos moleculares que regulan el crecimiento de la cresta epidérmica. Número 8. Linda Bannon y Timmy, condición Holter, desarrollo de los miembros superiores. La historia de Linda Bannon y de su hijo Timmy pone de relieve la resiliencia frente a la holterosindactilia, síndrome de Holt-Oram, una afección genética rara que provoca una hipoplasia severa o la ausencia de los miembros superiores. Más allá de la dimensión médica, su vida es un testimonio de la adaptabilidad humana. Ellos realizan las tareas cotidianas, incluyendo actividades complejas como la escritura y el deporte, utilizando exclusivamente sus pies. Aunque esta condición es rara, su estudio dentro del entorno familiar permite observar cómo el cerebro y el cuerpo se adaptan a la ausencia de estructuras motoras primarias. La investigación médica se interesa en la plasticidad neuronal
y la reorganización funcional del sistema motor en individuos con deficiencias congénitas de los miembros. Su ejemplo evidencia que las limitaciones físicas a menudo son superadas por la determinación y la capacidad del cuerpo para encontrar vías compensatorias eficaces, proporcionando información valiosa para la rehabilitación y la comprensión de los mecanismos neurobiológicos de la adaptación neuronal y motora. Los escaneos cerebrales revelan patrones únicos de cartografía cortical en estos individuos decididos. Número 7. La familia Manurang, Indonesia. Síndrome de Treacher-Collins, STC. En la aldea de Kadongkong, en Indonesia, la familia Manurang se enfrenta a los desafíos planteados por el síndrome de Treacher-Collins, STC, un trastorno genético que afecta el desarrollo de los huesos y los tejidos faciales. El hijo, Anuir, ha presentado anomalías graves, especialmente un subdesarrollo mandibular que provoca dificultades respiratorias y alimentarias, así como malformaciones en las orejas y los ojos. El STC, que ocurre aproximadamente en 1 de cada 50.000 nacimientos, se caracteriza por la hipoplasia de los pómulos, la mandíbula y el mentón, a menudo acompañada de pérdida auditiva debido a anomalías en el oído medio. El estudio de esta familia es fundamental para los genetistas que buscan identificar las vías de señalización implicadas en la formación craneofacial. La dedicación del padre, Sarif Ali Serja, para sensibilizar al público sobre el STC, subraya la importancia social de comprender estos trastornos raros, no solo para las intervenciones quirúrgicas complejas que requieren, sino también para brindar apoyo psicológico y comunitario a las familias afectadas y para desarrollar terapias génicas dirigidas. La investigación se centra en el gen TCOF1, esencial para la supervivencia de las crestas neurales. Número 6. La familia ULAS, Turquía, locomoción cuadrúpeda genética. La familia ULAS de Turquía es una ilustración fascinante de cómo un rasgo genético raro puede influir en la motricidad fundamental. Estos individuos presentan una condición genética hereditaria que los impulsa a caminar sobre sus 4 extremidades, manos y pies. Los científicos plantean la hipótesis de una regresión evolutiva o de una reactivación de un antiguo esquema genético ligado a la locomoción primitiva. El estudio de esta familia por parte de los investigadores se centra en la genética subyacente que modula el desarrollo del esqueleto y del sistema neuromuscular para permitir tal adaptación. Más allá de la biología, su historia es un poderoso ejemplo de adaptación conductual y ambiental, demostrando la maleabilidad del cuerpo humano ante limitaciones genéticas inusuales. Sus observaciones ofrecen un campo de estudio único en paleontología humana y en biología del desarrollo locomotor con respecto a la regulación de los genes SOX y su impacto en la postura. Este linaje plantea preguntas profundas sobre la plasticidad de los esquemas motores ancestrales. Número 5. La familia Piebald, condición de piebaldismo familiar. La familia Piebald se distingue por una manifestación genética que impacta la pigmentación, el piebaldismo familiar, que provoca zonas de despigmentación irregulares en la piel y el cabello. En esta familia, estos patrones únicos, a menudo caracterizados por mechones de cabello blanco o manchas cutáneas claras, son compartidos por varios miembros, lo que evidencia una fuerte transmisión hereditaria. El piebaldismo es causado por mutaciones que afectan a los melanocitos durante el desarrollo embrionario. La investigación sobre esta familia permite refinar la comprensión de los factores genéticos que controlan la migración y la supervivencia de los melanocitos en la epidermis y el folículo piloso. Al celebrar abiertamente estas diferencias, la familia Piebald contribuye también a desmantelar los estigmas sociales ligados a las variaciones pigmentarias, destacando la importancia de la aceptación de la diversidad fenotípica y facilitando la comprensión de las anomalías pigmentarias hereditarias complejas. Su caso es esencial para modelar el impacto del gen MITF en la diferenciación celular. Número 4. La familia Fugate, Kentucky, metahemoglobinemia, piel azul. La familia Fugate,
históricamente asociada con la región de Troublesome Creek en Kentucky, es emblemática por la metahemoglobinemia familiar, una condición que confiere a la piel tonos azulados. Esta coloración se debe a la presencia de un gen recesivo raro, introducido por el ancestro Martin Fugate. La metahemoglobinemia provoca una oxidación anormal de la hemoglobina en la sangre, reduciendo su capacidad para transportar oxígeno de manera eficiente, lo que otorga ese tinte cianótico a la piel. Los estudios genéticos en este linaje aislado han sido fundamentales para identificar el mecanismo bioquímico preciso de esta mutación, a menudo ligada a una enzima deficiente. Aunque la condición fue fuente de misterio y curiosidad en el pasado, hoy sirve como modelo para comprender los trastornos del transporte de oxígeno a nivel molecular, un área crítica en hematología y fisiología donde se investiga activamente la corrección enzimática. Estos trabajos han permitido desarrollar tratamientos específicos para los casos agudos de cianosis. Número 3. La familia Dilba/Doilba, Brasil, Polydactylia familiar. La familia Dilba, originaria de la región de Brasilia, en Brasil, es notable por la alta prevalencia de polidactilia, un rasgo caracterizado por la presencia de dedos y o dedos de los pies adicionales. 14 miembros a lo largo de varias generaciones poseen dedos y pies extra que son completamente funcionales. El hecho de que esta condición se manifieste con tanta fuerza en el linaje, incluso cuando uno de los padres no está afectado, sugiere un modo de transmisión genética dominante con una alta penetrancia. La investigación se centra en los genes reguladores del desarrollo de los miembros, buscando comprender los mecanismos moleculares que controlan el número exacto de radios digitales. La polidactilia familiar de los Dilba es particularmente interesante porque los miembros han integrado sus dedos y pies adicionales como ventajas funcionales en diversas actividades. Su caso es una referencia para el estudio de las variaciones numéricas de las extremidades humanas y las terapias potenciales para la regeneración de dedos faltantes. El análisis de sus dedos supernumerarios revela una inervación y una vascularización completas. Número 2. La familia Gómez, México. Hipertricosis congénita generalizada, familia Lobo. Un grupo familiar en México, apodado la familia Lobo, está afectado por la hipertricosis congénita generalizada, HCG, que provoca un crecimiento excesivo de vello espeso en todo el cuerpo y la cara. Este rasgo, que se extiende por 5 generaciones con 19 miembros afectados, está potencialmente ligado a la reactivación de un antiguo gen ancestral. Los estudios genéticos intentan aislar la mutación responsable de esta proliferación capilar, que es extremadamente rara, menos de 300 casos documentados en todo el mundo. El interés científico reside en la comprensión de las vías de desarrollo de los folículos pilosos y los factores epigenéticos que pueden reactivar secuencias genéticas inactivas. La manera en que esta familia ha superado el aislamiento social para convertirse en portavoces de la diversidad genética ilustra un paso importante de la estigmatización a la aceptación científica y pública de sus diferencias morfológicas, ofreciendo al mismo tiempo un modelo para descifrar la regulación de la expresión génica latente. La investigación explora la implicación de las regiones de control no codificantes. Número 1. La familia Parvez-Akhtar, Reino Unido. Albinismo panfamiliar. La pareja formada por Alam Parvez y Shamim Akhtar, residentes en el Reino Unido, y sus 6 hijos, presentan una configuración genética extraordinariamente rara. Todos los miembros de la familia están afectados por albinismo, un trastorno ligado al déficit de producción de melanina. Es excepcionalmente raro que 2 padres albinos tengan una descendencia que herede íntegramente esta condición. Esta familia se ha convertido en objeto de estudio genético para confirmar la transmisión homocigota recesiva del alelo albino en un contexto donde ambos padres lo portan. Su historia también está marcada por un reencuentro familiar significativo tras una larga separación,
reforzando su estatus como símbolo de unidad. Científicamente, su caso permite consolidar los modelos de transmisión genética de los síndromes relacionados con la melanina. Su visibilidad sirve a un objetivo más amplio al promover la aceptación de las personas con albinismo, quienes a menudo enfrentan desafíos visuales y sociales considerables relacionados con una mayor sensibilidad a las deficiencias oculares específicas. El análisis molecular proporciona datos claros sobre la severidad alélica. Número 11. Momento de los casos imprevistos. La familia Macambé se preparaba para la gran cosecha. Bajo el dosel, los patriarcas y sus hijos, marcados por rituales ancestrales, mostraban sus vientres rituales hinchados, signos de su fertilidad espiritual. Su jefe, con el rostro ensombrecido por los pigmentos sagrados, lideraba esta extraña procesión a través de la selva. Cada miembro cargaba con el peso de su compromiso, un linaje unido en una tradición que el mundo exterior no podía comprender. ¿Qué representa, según usted, este nivel de compromiso físico por una tradición familiar? ¿Es un acto de devoción o una forma de coerción? Estos 10 linajes familiares ilustran la riqueza genética humana, desde el pigmento hasta las estructuras faciales. El estudio profesional de estos rasgos raros es esencial para hacer progresar la medicina y nuestra comprensión biológica. Abren caminos hacia la terapia génica personalizada e inspiran al mundo científico por su resiliencia ante la adversidad.